buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio que Psicorred ha diseñado para cada uno de ustedes. Mi nombre es Frank Orduz, soy el director de Psicorred y para mí es un gusto que ustedes puedan estar aprovechando este tipo de espacios de aprendizaje. Vamos a presentar, a presentar algunos saludos, algunas personas que de pronto están allí conectadas, que espero pues no hayan tenido tantos inconvenientes de ingreso. Tenemos personas que nos acompañan o nos van a acompañar en algún momento, personas de Argentina, desde Colombia en Envigado, Guayaquil, Ecuador, Bogotá, desde Turbaco, Bolívar, desde Buenos Aires, Argentina, Cerete, Córdoba en Colombia, desde Zipaquirá, nuevamente desde Ecuador, Armenia, Fusagasugá, desde San Juan del Río de Querétaro, desde Apartadó, desde Fusagasugá, obviamente desde Cúcuta, y un saludo especial también para mis estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, allí que algunos estarán allí conectados, desde Chinácota, desde Los Patios, desde Medellín, desde Chiclayo en Perú, desde Lima en Perú también, excelente, desde Santa Rosa del Cabal, desde Arauca, desde Pasto, tenemos desde Turbo, Antioquia, desde Cartagena, bueno, genial, desde Sartinata, norte de Santander, bonita población, desde Oruro en Bolivia, genial, bienvenidos, desde Tauramena, desde Hermosillo, Sonora en México, desde Guatemala, excelente, también tenemos desde San Pedro Sula, hay un saludo especial para Darwin y sus compañeros que están desde Honduras, desde San Gil, desde Aruba, nuevamente desde Bolivia, bueno, Argentina, Pereira, Tibú, Barranquilla. Bueno, tenemos desde varios lugares que se inscribieron a este espacio y esperamos que puedan conectarse en el transcurso de nuestra jornada. Les explico rápidamente en qué consiste Café con Psicorred. Por allí, bueno, desde Arboledas en norte de Santander, desde Chihuahua, México. Excelente, Alba Areli, bienvenida. Saludo especial también para ella, que ha estado muy de la mano con nosotros en Psicorred en diferentes actividades. Desde Bogotá también tenemos muchos seguidores. Genial. Bueno, perfecto. Agradecido con ustedes de que estén en este espacio de Buenaventura. Bueno, muchas gracias allí a todos ustedes por estar aquí en este horario. Bueno, tenemos también desde Girón y desde la ciudad de Cúcuta. Perdón, desde la ciudad de Cúcuta, Nidia Carolina Girón. Bueno, no, pues a ustedes les agradezco en realidad que puedan estar acompañándonos el día de hoy. Básicamente les cuento cómo es Café con Psicorred. Con Psicorred es un espacio de aprendizaje en el cual vamos a estar hablando con un experto en el tema y compartiendo un café en la distancia. Darwin me decía hace poco que él lo iba a hacer con un chocolate allí desde Honduras. No importa, con la bebida de ustedes, la preferida, la idea es que podamos compartir un espacio de aprendizaje, de conocimiento, en torno pues, a diferentes temáticas. La idea es que ustedes puedan hacer preguntas allí en el chat, pueden elaborar preguntas y podamos preguntarle directamente a nuestro panelista en el día de hoy. Pues esa es un poco la dinámica. Allí saludo nuevamente bueno, desde la Universidad Simón Bolívar, un saludo especial. Y también allí David desde Bogotá, también Denis, también está conectada desde Bogotá. Excelente. Muchas gracias por estar allí con nosotros. Hoy vamos a tener a un psicólogo, se llama Wilson Salas. Él es psicólogo, es magíster en psicología jurídica y forense. Está cursando su doctorado ya próximo a graduarse en psicología con la Universidad Católica de Colombia y es un investigador del tema de lo que es la neurocriminología de la violencia, ¿sí? Es un gran investigador y un gran amigo que nos está acompañando el día de hoy. Entonces, Wilson, bienvenido. Fran, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Creo que hay que felicitarte por motivar, por generar estos espacios que de una u otra forma ayudan a mejorar la praxis que tenemos en nuestro campo y ayudan a brindar pues un horizonte a las personas para que puedan ejercer su profesión bajo unos criterios científicos y siempre procurando por el bienestar de los demás. Muchísimas gracias por esta invitación y por la posibilidad de compartir pues algo de lo que
hemos venido trabajando a lo largo pues, de la experiencia profesional. Excelente, no, gracias a ti, Wilson, por estar aquí con nosotros. Aquí rápidamente hacemos unos saludos así rapiditos. Tenemos aquí, viéndote, están aquí en este momento desde Florida Blanca, está Ladies. Ladies es una de mis pupilas allí en el semillero, está acompañándonos, tomándose un juguito, y eso está bien, eso está bien. También tenemos desde Envigado, Antioquia, está Lisette, está también Steven desde Bogotá, y Oneida se encuentra desde Fusagasugá. Brenda Licea Urbina también se nos encuentra acompañando. Bueno, entonces, bueno, por aquí dice Brenda, no, Brenda es la que nos dice que no escucha, de pronto no sé, hay alguien de pronto que nos pueda corroborar si nos están escuchando allí en el chat. De pronto será algún inconveniente. Sí, bueno, por acá Ladies nos dice que está allá en Florida Blanca y nos dice, y también Ligia Gutiérrez también nos escucha muy bien. Debe ser algún problema de la conexión. Si tiene algún inconveniente, de pronto ven que Wilson que se queda quieto allí y no se mueve, debe ser que hay que refrescar la página, entonces le dan allí restaurar, allí donde está pues, en la parte superior de su página, o F5, y rápidamente allí pues su sistema, su equipo, pues actualiza la página. Entonces, excelente, Estefanía desde Cúcuta, desde la Unisimón. Muy bien, bienvenida. Bueno, vamos entonces a comenzar con este espacio. Queremos escucharte, Wilson, y queremos empezar con una pregunta. Esta pregunta yo creo que pues, es de mucho interés para todos nosotros, y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es la neurocriminología, Wilson? Bueno, antes pues de responderte, quiero dar un saludo pues muy especial a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Te escuchaba y me daba mucha alegría poder pues tener un acompañamiento de nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos, latinoamericanas y de los países que nos acompañan el día de hoy. Un fuerte abrazo, un abrazo de corazón y pues importante tener la posibilidad y la motivación de ustedes para este espacio tan importante. Bueno, ya entrando en nuestro espacio del cafecito, que es importante y que de entrada pues uno podría decir que el cafecito es un estimulante, ¿no? Un estimulante del sistema nervioso. Pues lógicamente no vamos a hacer referencia acá, pero es un estimulante que genera ciertos procesos en nuestro sistema nervioso. Y creo que por ahí podría empezar diciendo que eh, la neurocriminología es un campo sincrético, es un campo, es una ciencia o una disciplina sincrética que toma pues elementos y conceptos de diversas áreas de conocimiento para poder tener pues una mirada holística frente al comportamiento y básicamente lo que busca es perseguir o a través de un conjunto de metodologías, técnicas que se toman desde las neurociencias, pues para comprender, predecir, tratar e incluso poder generar prospectiva o prevenir la violencia y la criminalidad. Creo que esto es a grandes rasgos lo que uno pudiese decir de este campo y es básicamente poder explicar eh, las relaciones que tiene el sistema nervioso sin llegar a caer en un enfoque determinista y poder empezar como a estudiar cada una de las partes del cerebro, las alteraciones que pueden conllevar a que una persona pueda actuar de una forma violenta. Y bueno, indiscutiblemente esto es un campo que es relativamente nuevo, en donde pues podemos encontrar autores como Adrian Rain, Hilborn, que son los que sentaron las bases de esto o han venido construyendo pues las bases de este campo y fueron como, podría decir, como las primeras personas en plantear el tema de la neuroimagen en los cerebros violentos, ¿no? O más que cerebros violentos, en las personas que pues presentan conductas violentas. La conversación que tenemos aquí con Wilson. Segunda pregunta, Wilson.
¿qué tipo de delitos o qué delitos se podrían abordar desde la neurocriminología? Bueno, yo considero, bueno, y más que considerar o una posición personal, desde la neurocriminología se pueden estudiar todos los delitos. De hecho, aunque exista como un mayor campo en un determinado tipo de delito, creo que las bases de este campo pueden ser aplicados a cada uno de los hechos delictivos, de la tipificación o de los delitos que se puedan pues, reconocer en los códigos de los países, ¿no? Específicamente. Es decir, la neurocriminología no tiene una preferencia por decir, nos vamos a dedicar solamente a estudiar el cerebro de este tipo de personas que transgreden la norma, sino es más amplio, que hay alguna posibilidad de poder estudiar o tener acceso a un determinado tipo de delincuentes, pues es diferente, ¿no? Porque de hecho aquí habría un paréntesis para indicar que siempre se le hace un marketing y una mayor publicidad a la psicopatía, ¿no? Cuando en realidad hay otra gama de conjuntos de trastornos que se pueden encontrar allí. Inclusive hay una delgada línea entre un narcisista y la psicopatía, ¿no? Entonces creo que poder revisar ese cuadro de psicopatología forense pues también es importante para pues no darle créditos o fama solamente a un sector, sino también hay otros escenarios, otras patologías o conductas que también ameritan pues intervención. Y con eso cierro paréntesis, básicamente. Una pregunta y dice Cristian, saludo especial para Cristian Camilo. ¿Qué factores neurológicos y psicológicos se activan en un individuo a la hora de efectuar un acto delictivo? Bueno, creo que uno de los grandes avances que pues nos plantea la neurocriminología o que nos ha venido proponiendo la neurocriminología con la evidencia empírica es que no se puede homogenizar, no se puede homogenizar, cada organismo tiene una estructura que ha venido siendo moldeada por el ambiente y cada uno responde a unas características particulares. Entonces, lo que uno sí podría decir es, por ejemplo, algunos factores o algunas características del sistema que pueden llegar pues, a evidenciar eso. Por ejemplo, encontramos que las personas que tienen una glándula, las amígdalas cerebrales más pequeñas, pues en conjunto con el cerebro, y aquí pues tomamos un poco el postulado de Luria cuando nos planteaba el cerebro como una gran unidad funcional. Es decir, el cerebro no se entiende por partes. El cerebro se entiende como una gran red neuronal interconectada y todo tiene que ver con todo. Entonces, el sistema límbico, del cual hace parte las amígdalas, pues genera una serie de mensajes. De hecho, la amígdala y toda esta parte del sistema límbico, el hipocampo, el hipotálamo, el giro parahipocampal, toda esta parte acá, inclusive con el tallo cerebral, juega un papel importante y es un centro emocional que está conectado con el lóbulo prefrontal, que de hecho el lóbulo frontal es uno de los lóbulos o es el lóbulo más desarrollado del encéfalo, del cerebro, y gracias a eso es que podemos nosotros tener un código lingüístico como el que tenemos para poder comunicarnos. Entonces, este centro emocional que es el sistema límbico tiene una conexión con el lóbulo frontal y también con el lóbulo occipital, inclusive con el lóbulo temporal. ¿Me escuchan? Así es que se aparecía como si se hubiese pues
muy seguido. Pero bueno, si me escuchan, creo que es un tema de la cámara. Pero lo que estaba diciendo es que las amígdalas y este centro emocional tiene una implicación con todo el tema de la conducta. Entonces, creo que no podríamos específicamente decir eh, de manera homogenizadora, sino tendríamos que empezar a revisar cada uno de los casos que en particular, y de allí entonces estaríamos hablando de perfiles neurocognitivos para poder generar lo que en algún momento Arce y Fariña plantean como el modelo no paradigma. Creo que tengo problemas como con Lacan, pero ahí me están escuchando, ¿cierto? Perfectamente, Wilson. Refresco la página No, 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 o continuamos así. sigamos así. Listo, perfecto. Sí, entonces, un poco de esto es que no podemos caer en un enfoque determinista, ni tampoco podemos caer como en una postura lombrosiana, en donde, por ejemplo, el tipo de cerebro y cráneo de una persona pues ya podía determinar qué tipo de delito podía cometer. No, no, de hecho, creo que desde la neurocriminología se nos aparta de esa postura y nos propone empezar a revisar un conjunto de procesos para poder tener una mirada holística del comportamiento. Por ejemplo, existe una influencia del ambiente, existe una influencia de la cultura. De hecho, la misma base o la perspectiva o modelo de la psicología biopsicosocial juega acá un papel importante. Pero hay procesos que sí se han llegado a reconocer acá desde la neurocriminología, por ejemplo, eh, el cortisol y todo el sistema endocrinológico juega un papel importante, el cortisol que tiene que ver con los estados de alerta, el estrés y, por ejemplo, tener muchos niveles de cortisol, pues esto puede llevar a generar pues una serie de daños a los órganos internos porque tiene que existir un equilibrio de esta en este proceso. Y pues bueno, creo que el tema de poder revisar muy bien este factor dentro de las evaluaciones en el campo forense es determinante para poder escoger los programas de intervención que respondan a esas necesidades criminógenas, que respondan a esas necesidades de las personas que pues se le pueda identificar que presenta una afectación en este campo. Muy bien, Wilson. Bueno, el tema pues, de hoy es en relación a una violencia, y es la violencia de pareja. Habían unas teorías que surgieron al principio que explicaban este tipo de violencia desde lo que era la cultura, desde lo que era de pronto el aspecto social. Poco a poco fueron llegando nuevas explicaciones de lo psicológico, de lo psicopatológico frente a este tipo de violencia. Cuando hablamos de la neurocriminología de pareja, ¿podemos encontrar ahora una nueva explicación frente a este mismo fenómeno? Eh, Perdón, Fran, ¿me podrías volver a repetir que se escuchó entrecortado? Listo, perfecto. Sí, te decía que habían varias teorías que hablaban de la violencia de pareja. Inicialmente más teorías relacionadas con la cultura, luego teorías más relacionadas con el aspecto psicológico o psicopatológico. Por ejemplo, Ismael Loinas habla mucho de este tema y tiene varios artículos. Pero cuando hablamos de la neurocriminología, de la violencia de pareja, estamos frente a una nueva explicación de este mismo fenómeno que de alguna manera no habíamos abordado. Sí, mira, yo pienso que una de las grandes ventajas de las ciencias y del estatuto científico es poder acceder a esos fenómenos o poder... Wilson, perdimos allí el sonido. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Ah, ahora sí, ahora sí.
Sí, bueno, decía que una de las cosas bastante interesantes que nos brinda la ciencia a través de los estatutos filosóficos de la ciencia es poder generar nuevas comprensiones de los fenómenos cuando las ciencias entran en crisis, identifican las anomalías, entran en crisis y generan nuevos procesos para poder entender el comportamiento o el fenómeno que es objeto de análisis. Y eso que pues acabo de decir es un poco la propuesta de Kuhn desde la filosofía de la ciencia, y es un poco lo que pasa con determinados fenómenos que se quedan cortos o entran en crisis cuando no pueden explicar determinados factores o fenómenos, ¿cierto? Entonces, en este caso, creo que el tema de la violencia de pareja, algunos dicen, no, es que ese es un tema bastante trillado, es un tema que bastante se ha venido abordando, pero si ustedes se dan cuenta y revisan, en el caso de Colombia, las cifras de la violencia de pareja, pues pasa un fenómeno bastante particular y yo soy de los que planteo como varias aristas. El fenómeno de la violencia de pareja en Colombia va en aumento, va creciendo y las cifras esto pues no lo plantea la revista Forensis del Instituto de de Ciencia Forense y Medicina Legal. Y esto puede ser uno, que las personas o las mujeres se puedan estar animando más a denunciar, las estrategias de promoción de la denuncia y esto está funcionando. Dos, algo que estaba invisible se está visibilizando más, es decir, se le ha venido dando una mayor connotación. Y el mismo, el mismo, la misma praxis o el mismo comportamiento de las mujeres frente a las condiciones de vulneración y victimización tanto por su pareja o por las instituciones. Esa victimización generada por las instituciones lleva a que se generen movilizaciones para su reconocimiento. No tenemos en este momento o que yo pueda identificar en mi radar en cuál de estas pues se soporta que se esté pues visibilizando más esto. Lo que sí es claro es que lo que se ha estudiado hasta el momento permite pues plantear que la violencia de pareja es multicausal, es decir, no se puede explicar desde una sola variable, ¿cierto? Y es polirrelacional. Esto quiere decir que existe un conjunto de variables que propician la conducta y esto pues conlleva a que podamos utilizar diversos campos, diversas áreas de la ciencia para poder pues identificar o poder explicar porque la etiología de este fenómeno. De hecho, en algún momento alguien me preguntaba, y entonces todas las personas solo las personas que tienen un daño en el sistema nervioso son las que entonces cometen este tipo de conductas. Entonces yo les decía, no, hay que hacerse una evaluación, hay que hacerse todo un proceso de identificación para poder saber etiológicamente por qué se origina su conducta y cuáles son los factores que lo sostienen, ¿cierto? Y acá pues entra a jugar un papel importante las diferentes herramientas metodológicas, procedimientos y técnicas para poder hacer una muy buena evaluación. De hecho, creo que una de las cosas que, que que tenemos que migrar, y lo hablábamos esta mañana con Fran, y es el sistema penitenciario y el sistema, por ejemplo, en el caso de Colombia, eh, tiene que hacer grandes inversiones en los procesos de evaluación, porque los test hacen una evaluación cognitiva, algunos otros hacen evaluaciones afectivas, o emocionales, pero esto debe complementarse con, por ejemplo, con evaluaciones con las técnicas de neuroimagen, con otras herramientas que permitan tener una visión holística. Además, porque, por ejemplo, si traemos a una persona a que presente una evaluación
un test, por ejemplo, y tenga un 6 por encima de la media y tenga ciertas características particulares de su personalidad, pues esto podría jugar un papel de entre los resultados de la prueba, ¿cierto? Y por eso es importante aplicar, por ejemplo, en las evaluaciones el tema de la deseabilidad social y, por ejemplo, la simulación, disimulación, para poder también ir como acotando como estos escenarios dentro del proceso. Entonces creo que aquí es muy importante y es que toda la evidencia empírica pues nos permite eh, plantear que la violencia de pareja no puede ser mirada de manera determinista ni fragmentada, ¿no? Esto tiene que ver también un poco con procesos sociales, culturales. Yo tuve la posibilidad de hacer una investigación con personas privadas de la libertad que habían asesinado a sus parejas y otras habían pues agredido a sus parejas y estaban recluidos. Y cuando le hacía la entrevista y la aplicación y al finalizar el proceso yo les preguntaba que si pues eh, pudiese volver a cometer esta conducta, la volvería a hacer. Entonces me decían sí. De hecho, aquí yo tengo, tengo techo, tengo comida, tengo, bueno, un conjunto de garantías que por fuera no lo tengo, hasta seguridad y también entonces aquí el significado de la cárcel en ese momento para el caso de Colombia, de la prisionalización ha cambiado. Y eso pues también juega un papel importante, el tema de la conducencia de la norma. En Colombia, a pesar de tener un marco robusto, para la protección de las mujeres, pues se evidencia que es insuficiente, pero no es insuficiente por cantidad, sino es insuficiente porque no está teniendo la efectividad que debería tener, ¿cierto? Y en esto, pues, el tema de la articulación de las políticas públicas con la ciencia y esto específicamente con el tema de las neurociencias y la neurocriminología. Hay factores que se pueden ir identificando y que se pueden ir abordando desde un enfoque de la promoción y prevención, que esto es otro aspecto bastante importante y es, por ejemplo, si un niño o una niña en su desarrollo evolutivo tiene carencias en sus aspectos, por ejemplo, de alimentación, de proteínas, vitaminas y otros factores allí, pues esto juega un papel importante en la psicogénesis del cerebro, en la formación de las estructuras y un conjunto de procesos que dependen del tipo de alimentación, del ambiente donde crezca, para poder pues tener un desarrollo óptimo acá. Y esto pues es un factor que se puede evidenciar. Otro aspecto, por ejemplo, es que uno puede evidenciar es que les parece gracioso coger al niño o la niña de 6 meses, 1 año, 2 años y tirarlo hacia arriba y zarandearlo y hay de hecho un trastorno que se llama el síndrome del zarandeo. eh, y esto hace que el sistema nervioso, el encéfalo, aún se está madurando y esto hace que se tengan traumatismos, que pueden llegar a tener repercusiones dentro de las funciones ejecutivas y otros procesos a nivel biológico. Muy bien, gracias, Wilson. Bueno, aquí hay una pregunta que nos hace Ladies y dice lo siguiente. Bueno, esto podría estar relacionado con el tema de la mujer como víctima. Desde el hombre como víctima, ¿podría también abordarse? Bueno, creo que se me había pasado mencionar eso. Creo que es una pregunta bastante pertinente. Creo que en todos los campos se puede aplicar. Se puede utilizar pues este campo para poder comprender un poco pues este fenómeno. Sin embargo, lo que uno puede pues evidenciar es que
en el caso de los hombres, pues pasa algo muy particular, y específicamente voy a hablar de la realidad en Colombia, y es que eh, vivimos en una sociedad patriarcal, en una sociedad machista, y el que un hombre vaya a denunciar, pues ese es un tema, un escándalo, ¿no? Y de hecho, el tema de la revictimización al que está sometido tanto hombres como mujeres cuando van a ir a poner una denuncia o entablar una denuncia en donde tienen que contarle desde el celador hasta la secretaria para que lo puedan direccionar y como que el, el sometimiento a burla o sometimiento a a un sinnúmero de etiquetas, pues esto conlleva que las denuncias sean muy reducidas. De hecho, a mí me parece algo particular y lo comentaba en algún momento, cuando exponen a un hombre que se anima a denunciar que ha sido o está siendo violentado por su pareja, le distorsionan la voz, lo ponen en espalda, lo ponen a oscura, casi eso que ni se logra saber quién está ahí. Y esto tiene que ver un poco con la estructura y un componente bastante sociocultural. Y entonces, al no contar con pues una base significativa, allí pues se dificulta un poco, pero lógicamente en este campo hay mucho también que aportar y mucho que hacer. Bien, por acá nos hacen una pregunta, Cristian Camilo nos dice, ¿por qué sucede? Bueno, yo le añadiría un elemento y es, podemos explicar desde la neurocriminología lo que plantea allí Cristian y es la unión entre filicidio y el chantaje emocional en las relaciones de pareja o ex relaciones de pareja. Bueno, aquí pasa algo bastante importante y aquí entonces empezamos a tomar elementos de otros campos y empezar a entender, por ejemplo, el ciclo de la violencia sumado pues a las características de personalidad de cada uno de los individuos que se encuentran pues en ese contexto, más otras dinámicas que pueden estar allí inmersas para poder comprender por qué una persona que está siendo violentada se mantiene con su pareja. De hecho, eh, tengo un amigo que su tesis doctoral está investigando la ilusión de control, ¿no? Y esa ilusión de control, por ejemplo, de las mujeres cuando dicen yo lo voy a cambiar con mi amor, o va a cambiar por los hijos, es una ilusión de control allí que está ligado a ideas o esquemas cognitivos que dificultan un poco pues el tema de poder salir de esos escenarios o poder tomar acciones preventivas de promoción y prevención. Ahora, creo que en Colombia pasa, no sé, desconozco en los otros países, pero en nuestro país, por ejemplo, en el caso de las mujeres que denuncian y les ponen medida de protección, pero esta medida de protección es como que tome su boleta y ya usted tiene una medida de protección, o sea, su protección es una boleta de papel, porque no está la policía, no hay un, como un esquema de protección, no se genera más allá como de una decisión judicial, otros procesos y entonces solemos encontrar que la pareja fue, entró y asesinó a su pareja y bueno, ¿y de dónde estaban las instituciones? ¿Dónde estaba la fiscalía? ¿Dónde estaba la policía? Nada, entonces creo que es un fenómeno bastante complejo que involucra al gobierno y involucra pues las instituciones que tienen que ver con este tema. Bien. Bueno, ¿qué pasa en una persona? ¿Qué pasa en alguien? Pues yo sé que será una respuesta muy complicada, pero ¿qué pasa en alguna persona que agrede a su pareja a nivel neurológico? ¿Qué puede pasar? ¿Qué le lleva
a agredir a alguien con la que lleva compartiendo tiempo, que supuestamente hay alguna relación afectiva. ¿Qué lleva a que se dé ese tipo de violencia en algunas personas? En algunas, claro. Bueno, acá hay un elemento, tocas un elemento bastante importante y que de la neurocriminología y Rain han planteado, ¿no? Y lo primero es decir que existen hombres violentos reactivos y hombres violentos predadores. Los hombres violentos reactivos se encasillan a una violencia desde lo emocional. Eh, y los hombres violentos predadores se encasillan o se encuadran en una violencia premeditada, planeada, eh, pues tiene toda aunque los dos tienen la finalidad, esta última tiene la finalidad de dañar al otro, a la otra, mientras que en la reactiva emocional es un tema de explosión, ¿cierto? Y aquí involucra un aspecto bastante importante y es una teoría de la cognición social, y es cómo el otro percibe la conducta de su pareja y cómo genera un repertorio conductual adaptativo frente al escenario en el que se encuentra inmerso, ¿cierto? De hecho, en diversas investigaciones se ha encontrado que, por ejemplo, las personas que tienen, los hombres maltratadores violentos, maltratadores emocionales, tienen, por ejemplo, en la prueba de las cartas de Wisconsin presentan una alta perseveración, es decir, tienen dificultades para cambiar su repertorio conductual, es decir, identificar el error y cambiar su conducta y generar más adaptativa, es decir, esto traducido en la cotidianidad es, por ejemplo, una persona que maltrata a su pareja y luego al otro día, ay, mi amor, pero ¿por qué? Es que tú me haces enojar, no me hagas enojar. Si tú no me hicieras enojar, esto no pasaría, tú sabes que te amo, no sé qué. Y entonces, esa dificultad para reconocer el error y generar otro repertorio conductual es propio, por ejemplo, de esta categoría de hombres maltratadores y la incapacidad de poder hacer una lectura adecuada. De hecho, en psicología social pasa algo bastante interesante y es el tema del grito, la voz, en las discusiones, si ustedes se dan cuenta o lo han vivido, eh, la dinámica es una persona grita, la otra grita más fuerte y la otra grita más fuerte y así, porque el tema de la voz y esa dinámica un poco adaptativa, pues tiene de fondo una dinámica de poder, una relación de poder que es, si yo grito más fuerte y usted se queda callada, pues percibo que la estoy dominando, que la estoy sometiendo a mi poder. Entonces, todo este tipo, por ejemplo, por eso el tema que arrancaba diciendo que la neurocriminología es un campo sincrético, porque toma, por ejemplo, todos estos recursos teóricos y empíricos para poder allí generar una comprensión, por ejemplo, todo el tema de la activación del sistema autónomo, de la liberación de cortisol, de, por ejemplo, las redes neuronales, eh, por ejemplo, la hipófisis, eh, que juegan un papel importante acá porque es un aspecto emocional, para hablarlo de esa categoría, mientras que, por ejemplo, los predadores es una violencia mucho más pensada, mucho más calculada, y el objetivo es ir minando, minando la autoestima, los autos de su pareja para poderla tener allí sometida y poder ejercer las conductas de violencia y mantenerla en ese círculo. De hecho, casi que el, dentro de los planes de los hombres violentos, el primer paso es empezar a cortar
las redes de apoyo de las mujeres, y en el caso de los hombres también pasa, de cortar ir acotando esas redes de apoyo para quedar con un mayor dominio el hombre maltratador. Podría inferir de la respuesta que das que el tratamiento sería diferente dependiendo de la violencia que se ejerza en la pareja. Es correcto, Fran. Si yo, por ejemplo, le doy un tratamiento como el siguiente al hombre maltratador reactivo, habilidades sociales, pues esto estaría muy acertado porque le estaría enseñando o lo estaría entrenando para poder hacer un manejo de sus emociones, de poder hacer una lectura del comportamiento del otro. eh, y esto le permitiría generar conductas mucho más adaptativas, pero si le genero este mismo programa de intervención al hombre predador, pues lo estaría perfeccionando y perfeccionando no en el sentido de que genere conductas mucho más adaptativas, sino estaría cualificándolo en su conducta delictual, ¿no? En su conducta delictiva, que en este caso es la violencia, ¿no? Gracias. Bueno, por aquí tenemos dos preguntas más. Una dice por ahí, Geraldine desde Bogotá, un saludo especial. Geraldine pregunta, ¿por qué se habla de una autoimagen de la persona violenta si la persona considera que no está siendo violenta? Bueno, yo creo que una de las cosas que cuesta, inclusive desde la psicología y en el campo clínico, es llevar a la persona que se dé cuenta de un alcohólico. El primer paso para poder iniciar su proceso de recuperación es darse cuenta de su problema. Y como lo decía anteriormente, en el caso, por ejemplo, de los maltratadores reactivos, tienen dificultades para poder encontrar que su comportamiento no está siendo el más acertado, no está siendo lo más adaptativo. Y por eso el tema de poder trabajar las habilidades sociales en este tipo de población, las habilidades para que se den cuenta para que puedan generar estrategias y hacer cambios conductuales de manera rápida. Y eso tiene que ver con funciones ejecutivas, con el lóbulo frontal, con el tema de la atención, la planificación, de la flexibilidad cognitiva. Y que se convierte en algo fundamental. Por ejemplo, usted tiene que tomar decisiones rápidas cuando está viviendo un conflicto o está expuesto a una situación con un alto nivel de estrés y por ende cortisol, es decir, usted toma decisiones rápidas y qué tanto usted se autorregula o genera un proceso de monitoreo frente a esas decisiones que está tomando, ¿cierto? Y traigo pues, ejemplo, una variable para contextualizar de las funciones ejecutivas, el tema de la flexibilidad cognitiva. Y es, si yo estoy casado con alguien y siempre estamos acostumbrados a llegar a la misma hora, a las 6 de la tarde, y resulta que X día esta persona no llegó a las 6 de la tarde, sino eh, son las 10 de la noche y no ha llegado. Una persona con una flexibilidad cognitiva tendría la posibilidad de centrarse, es decir, salirse de sí mismo para decir, vea, mi pareja se le pudo haber pinchado el carro, pudo haber tenido una reunión, pudo haber pasado un sinnúmero de cosas, ¿no? Y entonces la conducta más adaptativa es llamar o escribir en el WhatsApp con todos los medios de tecnologías que tenemos ahorita, lo podemos hacer. Eso sería en el caso de que una persona tenga un buen nivel de flexibilidad cognitiva, pero en el caso que una persona tenga dificultad en su flexibilidad cognitiva, lo primero que pensaría es, me está engañando, me está traicionando con alguien, algo está haciendo, algo me está ocultando. Entonces, esto, por ejemplo, es fundamental y se convierte desde las funciones ejecutivas en un escenario de intervención, porque las funciones ejecutivas son mecanismos de control cognitivo para la adaptación dentro del contexto.
Bien, pues bueno, ya nos estamos acercando al final. Yo creo que pues quedan pocas preguntas, pero también queda muy poco tiempo. Yo creo que sería importante buscar un nuevo espacio, ¿no, Wilson? Allí que podamos hablar un poco más del tema. Pero bueno, antes de ello, antes de finalizar, pues quisiera hacer vamos a ver si alcanzamos a hacer algunas preguntas de las que quedan allí, porque ya nos acercamos a la hora final de este espacio. Claro. La pregunta es la siguiente. Mi cuestión, dice David Fraile, dice, mi cuestión es más desde el pensamiento de las mujeres que no solo son capaces de asesinar a su pareja, sino también a sus hijos. ¿Qué puede pasar en ese momento con ella a nivel neurocriminológico? Bueno, creo que bueno, las neurociencias nos han dicho con evidencia empírica que el cerebro de la mujer es distinto del cerebro del hombre. Las redes, los correlatos y diferentes procesos son diferentes en el cerebro del hombre y en el cerebro de la mujer. Esto de la postura neurocriminológica, lo que podríamos decir es, nos invitaría a revisar varios escenarios, por ejemplo, empezar a evaluar, y eso lo hacemos en el campo forense, por ejemplo, hacer un análisis del contexto, un análisis, por ejemplo, cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, cuáles fueron sus patrones de desarrollo, porque esto podría tener una incidencia dentro del sistema nervioso, poder identificar cómo está procesando la información, el proceso de los neurotransmisores. De hecho, esta mañana lo conversábamos un poco con Fran y es esto de la evaluación con enfoque diferencial y centrado en la persona es supremamente importante porque cada persona tiene unas necesidades criminógenas diferentes y en esas necesidades criminógenas podríamos encontrar una persona que tenga deficiencia en la producción de dopamina y oxitocina y por más terapia que yo le dé, pues no va a funcionar porque existe un factor allí biológico y con eso no quiero decir que no quiero indicar o ser determinista, sino que hay que revisar muy bien cada uno de los factores para poder determinar la génesis y la etiología que sostiene ese comportamiento. Por ejemplo, en México, con la doctora Feyo Ostrowski, estudió, se me escapa el nombre de la persona, pero la recuerdo con cómo fue etiquetada la Mataviejitos, que fue un caso bastante emblemático para México porque de hecho llevaron al país perfiladores del FBI y duró un tiempo para ser capturada porque las características de las escenas denotaban que la conducta era ejercida por un hombre. Y fue capturada porque una de sus víctimas se pudo escapar y pudo dar aviso a las autoridades y cuando enmarcan el perfil, por ejemplo, de esta señora, pues evidencian, por ejemplo, una infancia de abuso, factores de maltrato y un conjunto de factores de riesgo que tuvieron una influencia en ella. Hay estudios, por ejemplo, que evidencian que estar expuesto eh, a un ambiente de maltrato por tiempos prolongados, pues tiene una incidencia dentro del sistema nervioso. Entonces creo que es importante revisar muchos detalles para poder hacer una evaluación acertada. Casi que la neurocriminología se convierte en un escenario más, en un pilar más para poder adherirse a los otros procesos de evaluación que se realizan para tener una mirada holística y completa de la conducta con alcance jurídico. Muy bien, bueno, pues hemos llegado ya al final. Por allí, pues lastimosamente quedaron algunas preguntas sin resolver. Pues buscaremos otro espacio allí con Wilson para de pronto encontrarnos y poderlas resolver. Por allí dice David, el caso de Juana, creo que era Juana la Mateviejitas. Eso, Juana Barraza.
Sí, Buena sí, narrar. sí. Ah, Ujú. bien. Caso bastante llamativo, pues por todo lo que estaba alrededor pues, de todo el que era el modus operandi, el mismo comportamiento, ¿no? Frente a que parecía un varón y era una ex luchadora libre, ¿no? Tenía Ajá. un componente interesante allí. Pero bueno, ya una última pregunta, Wilson, y es, quienes desean seguir trabajando el tema de la neurocriminología, quienes están de pronto culminando estudios de psicología, quienes ya de pronto van avanzados un poco más en el tema ya en algún posgrado en clínica o en jurídica, ¿qué deben hacer? O sea, para poder continuar esta temática, seguir trabajando la neurocriminología, ¿cuál es la recomendación a seguir? Bueno, yo lo que podría indicar es el tema de estar muy de la mano con la investigación, con la evidencia, estar leyendo constantemente para estar actualizado, formarse en el campo, porque pues eso le va a permitir tener una mayor posibilidad de pararse de un campo y poder hacer sus conceptos con base a la evidencia empírica. De hecho, anteriormente se hablaba de un gen del mal, ya eso está debatido, no existe un gen del mal. Y lo que se ha venido proponiendo son procesos internos, procesos sinápticos, las relaciones entre los lóbulos como fuente de información para poder comprender la conducta. Yo sé que siempre en los eventos de neuropsicología, neurocriminología, es imposible no hablar del caso de Phineas Gage, porque eso es lo que permitió empezar a reconocer el papel del cerebro dentro de la conducta, pues mediado con otros aspectos del contexto, sociales, culturales, y permitió pues vislumbrar un escenario. Y bueno, cada ciencia, cada campo, cada disciplina va poniéndose unas gafas para poder comprender el fenómeno, y vamos a encontrar, por ejemplo, que está la neurociencia social cognitiva, hay otra corriente neurociencia social que también tiene una postura crítica, y la invitación es que nuestra praxis esté fundamentada desde un piso ontológico, epistemológico, pragmático, para poder ofrecer un mejor servicio y una muy buena praxis para la comprensión de los fenómenos, pero sobre todo para el desarrollo de acciones que respondan a las necesidades, ¿cierto? Y es un poco lo que ha pasado en los sistemas carcelarios, en el caso de Colombia, que tenemos muchas personas en los centros penitenciarios y no se puede hacer una intervención centrada en la persona, en las necesidades criminógenas, un enfoque como lo que plantea Arce y Fariña, el modelo no paradigma, ¿cierto? Y que permita pues tener una incidencia, además que, por ejemplo, si uno revisara o las estadísticas nos muestran la tasa de reincidencia que existe en el país es muy alto. Y eso pues implica desde el sector político inversiones económicas altas para el sistema, desgaste del sistema judicial por el tema de la reincidencia y un cúmulo de cosas, de factores que se podrían seguir planteando y que indudablemente conllevan a que estemos articulados entre el gobierno y la ciencia. Muy bien, Wilson. Pues bueno, agradecerte pues el tiempo que has estado has apartado para nosotros. Hemos aprendido bastante y bueno, yo sé que pues más adelante pues podremos seguir haciendo espacios sobre estas actividades. Por acá Lady dice, gracias por el espacio, profe, sería interesante en otro espacio hablar sobre casos. Bueno, Wilson, ahí ya están pidiendo allí algunos temas ya en específico, entonces ahí solo quedamos a tu disponibilidad, Wilson.
Gracias, Fran, gracias por la invitación. De verdad que se me pasó el tiempo rapidísimo, me tomé el café rapidísimo. Fue muy chévere. Lástima el tema de no haber tenido funcionándome la cámara, pero bueno, con esto de la pandemia y las nuevas tecnologías y bueno, y el uso pues de esto, pues es las nuevas adaptaciones que tenemos que estar allí frente a las contingencias que se van presentando, pero muchas gracias por la invitación. Y la idea también del espacio es generar un escenario de dudas para buscar, para seguirse formando, para salir de los escenarios de confort. Y bueno, muy contento de haber compartido con ustedes y de haber tenido este espacio contigo, Fran. De verdad, muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a todos los que asistieron y estuvieron aquí pendientes de este espacio. Vamos a tener en cuenta esas sugerencias allí, esto no se pierde, ese chat lo vamos a tener allí muy presente para de pronto, más adelante, de pronto encontrarnos nuevamente con Wilson y tener este espacio. Hago la invitación para las diferentes actividades que tenemos en este mes y el próximo mes. Está el próximo jueves 10 de septiembre, vamos a encontrarnos en el Cineforo de Psicorred. Vamos a ver la película Fractura, la película, yo sé que hay algunos que están desde, pues que nos conocieron desde Instagram y no tienen Facebook, pero pues la película se va a transmitir por Facebook porque lo permite la plataforma. Entonces, la idea es que de pronto, si no pueden, no tienen Facebook, vean la película antes para que nos encontremos después con la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres para hablar de la película. Vamos a hacer un análisis bastante interesante sobre la película en relación a la neuropsicología y el delito. Entonces, no se lo vayan a perder. Y el 19 tenemos otro espacio que es el webinar denominado Pedofilia y Delito. No se lo vayan a perder para que también puedan participar. Estos dos eventos que les acabo de nombrar son totalmente gratuitos. Y el 3 de octubre tenemos un espacio, ya es un seminario de 4 horas, en donde estaremos con la doctora Mabel Morales, subdirectora del campo de psicología jurídica del Colegio Colombiano de Psicólogos, donde nos va a dar una información sobre el tema de entrevista forense. El costo de este evento, del seminario, es de 50,000 pesos. Para quienes han estado en algún evento anterior con nosotros, hay un descuento del 20%. Quienes tengan grupos de 5 personas tienen un descuento del 50%. Entonces, pues bueno, allí queda esas actividades allí para que puedan también asistir. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, Wilson. Gracias a cada uno de ustedes. Mi nombre es Fran Orduz. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo evento. Que estén muy bien. Gracias, Fran. Un abrazo. Feliz noche para todos. Un abrazo latinoamericano.